Vale, en este vídeo vamos a repasar todo el tema de lentes, los diferentes instrumentos ópticos que tenemos y nos vamos a centrar en el ojo humano y los defectos de la visión. Entonces, hasta ahora habíamos estudiado los espejos, ¿vale? Que eran esas superficies pulimentadas que lo que hacían era reflejar los rayos que incidían, ¿no? En el espejo. Y por otro lado, habíamos visto los dióptrios, ¿vale? Que eran unas superficies que al final lo que hacían era separar dos medios con distinto índice de refracción, ¿no? Y habíamos visto cómo los rayos se refractaban en ese caso. Bueno, pues ahora vamos a estudiar las lentes, ¿vale? Que una lente es un material transparente limitado o bien por dos superficies esféricas o por una superficie esférica y otra plana, ¿vale? Y habíamos visto que distinguíamos dos tipos de lentes, ¿vale? Por un lado, lentes convergentes y por otro lado, lentes divergentes. Entonces, las lentes convergentes, su símbolo es este, ¿vale? ¿Y cuáles son las características de una lente convergente? Bueno, pues que el foco imagen está a la derecha y en cambio el foco objeto está a la izquierda, ¿vale? Recordamos además que la distancia focal imagen y la distancia focal objeto son la misma. Por tanto, de acuerdo al criterio de signos, la distancia focal imagen, ¿vale? Si el foco imagen está a la derecha, pues la distancia focal imagen, ¿vale? Tal y como viene aquí, es positiva, ¿vale? En las convergentes. Luego además nos dice que los rayos paralelos al eje se refractan, ¿vale? Pasando por el foco imagen, ¿vale? Y de ahí un poco el nombre de convergente, ¿vale? Si nosotros nos fijamos, si lanzamos diferentes rayos paralelos, todos pasan por el foco imagen, ¿vale? Yo trazo otro rayo paralelo y pasa por el foco imagen. Otro rayo paralelo y pasa por el foco imagen, ¿vale? Entonces, en cierta medida, pues todos convergen en ese foco imagen, ¿vale? Y luego además nos dice que las lentes convergentes son más gruesas por su centro que por sus bordes, ¿vale? Este símbolo que representaba las lentes convergentes viene un poco de que la lente convergente puede ser de este estilo, ¿vale? Esto sería un poco la forma que tendría la lente convergente, ¿vale? Que, como os fijáis, es más gruesa por el centro, ¿vale? ¿Y qué ocurría en la lente divergente? Bueno, pues todo lo contrario, ¿vale? El símbolo de la lente divergente es el siguiente y en este caso el foco imagen está a la izquierda y el foco objeto está a la derecha, ¿vale? Por lo tanto, este F', ahora de acuerdo al criterio de signos, es negativo, ¿vale? La distancia focal imagen F' es negativa. Además, cuando se refractan, lo que pasa por el foco imagen son las prolongaciones, ya que, si os acordáis, yo lanzo un rayo paralelo y ahora se va a refractar pasando por el foco imagen. Se refracta. Lanzo otro rayo paralelo y cómo se refracta de esta forma. Entonces, si os fijáis, en este caso, los rayos, en vez de converger, lo que hacen es diverger, ¿vale? Y de ahí un poco el nombre de lente divergente, ¿vale? Y en el caso de las lentes divergentes, la forma de la lente es un poco de este estilo, ¿vale? Entonces, si os fijáis, es más estrecha por el centro y más gruesa, ¿vale? Tal y como indica aquí, por los bordes. Si recordáis, en el caso de los espejos, conociendo la distancia focal y la distancia respecto a la lente a la que habíamos colocado nuestro objeto, podíamos saber en qué posición se encontraba la imagen, ¿vale? En el caso de los espejos, esa fórmula era 1 entre S' más 1 entre S igual a 1 entre F, ¿vale? F era la distancia focal, S era la distancia a la que colocábamos nuestro... Vale, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo. Aquí tenemos el foco, tenemos el centro de curvatura. Si nosotros teníamos aquí un objeto, pues S representaba la distancia esta, ¿vale? A la que colocábamos nuestro objeto, F era la distancia focal y podíamos conocer cuál era
la posición en la que se iba a situar la imagen que daba el espejo, ¿no? Bueno, pues en las lentes vamos a tener algo parecido, ¿vale? Y la fórmula es muy similar, lo único que cambia es un signo, ¿vale? En este caso va a ser 1 entre S' menos 1 entre S igual a 1 entre la distancia focal imagen, ¿vale? Y esa es la fórmula que vamos a usar en el caso de las lentes delgadas y que nos va a permitir conocer dónde va a aparecer, a qué distancia va a aparecer nuestro objeto, ¿vale? Además, también teníamos el aumento lateral, ¿vale? En el caso de los espejos, ese aumento lateral era I' entre I igual a menos S' entre S. Bueno, pues en el caso de las lentes, también lo único que va a cambiar es un signo. En este caso va a ser I' entre I igual a S' entre S, ¿vale? Y esto nos va a permitir saber la relación de tamaños que guardan el objeto y la imagen que nos proporciona la lente. Si os acordáis, hablábamos un poco de los valores que podía tener este aumento, ¿vale? Si el aumento es negativo, ¿vale? Lo que indicaba era que la imagen estaba invertida, ¿vale? Es decir, si es negativo, I' e I tienen signo diferente, ¿vale? Y por tanto, si I está del eje óptico hacia arriba, ¿vale? Pues el I' nos va a quedar negativa hacia abajo, ¿vale? Por eso nos aparecía ese aumento negativo. En cambio, si el aumento era positivo, la imagen era derecha. Luego también habíamos hablado que si en valor absoluto ese aumento es mayor que 1, significa que la imagen es mayor que el objeto, ¿vale? En tamaño. Es decir, si nosotros hemos conseguido un aumento de menos 2,1, significa por un lado ese negativo que está invertida, pero tenemos en valor absoluto 2,1, significa que la imagen es 2,1 veces mayor que nuestro objeto, ¿vale? Y en cambio, si el aumento en valor absoluto es menor que 1, significa que la imagen es menor que el objeto. Es decir, si por ejemplo hemos obtenido un aumento del 0,5, significa que nuestra imagen es derecha, pero como en valor absoluto es menor que 1, 0,5 es menor que 1, significa que es 0,5 veces. Por lo tanto, es la mitad, ¿vale? Un medio, sería la mitad de grande, ¿vale? Por último, en las lentes nos aparece una magnitud, ¿vale? Bastante característica, que es la potencia de la lente, ¿vale? Y la potencia de la lente se define como 1 entre la distancia focal imagen, ¿vale? Su unidad son las dioptrías, ¿vale? Que su signo es D mayúscula. Y si os fijáis un poco las magnitudes, la F', ¿vale? Es una distancia, la distancia focal imagen va a estar en metros, ¿vale? Distancia focal imagen en metros, ¿vale? Por tanto, una dioptría equivale a 1 metro a la menos 1, ¿vale? Serían metros a la menos 1. Y bueno, si os fijáis, vamos a hacer un dibujo, pero si F' es más grande, la potencia de la lente es más pequeña, ¿vale? Y en cambio, si F' es pequeña, la potencia de la lente es grande, ¿vale? Y esto lo veíamos con un dibujo, ¿vale? Dibujo mi lente, por ejemplo, una lente convergente, y vamos a poner en una F' grande, esta distancia focal es grande, y en una distancia focal pequeña. Pues aquí, si calculamos nuestros rayos paralelos, sería algo así, vemos que con esta lente que hemos puesto, a los rayos les cuesta bastante converger, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una potencia pequeña, ¿vale?
En cambio, en este caso, si nosotros trazamos los rayos paralelos, los rayos convergen muy rápido en ese foco imagen, ¿vale? Por lo tanto, la potencia de nuestra lente sería grande. Es importante también darse cuenta un poco de los signos, ¿vale? En el caso de una lente convergente, ¿vale? Que es el caso que estamos viendo, f', la distancia focal imagen, es positiva, ¿vale? Y por tanto, la potencia de la lente también va a ser positiva, ¿vale? En cambio, en el caso de una divergente, ocurre lo contrario. ¿Os acordáis? F', en ese caso es negativa. Lo que es positiva es la distancia focal objeto. Y por tanto, la potencia de la lente, como se define como 1 entre f' y f' es negativa, la potencia de una lente divergente también va a ser negativa. Para la formación de imágenes gráficamente vamos a seguir los mismos criterios que en el caso de los dióptros. Es decir, si tenemos un rayo paralelo, el refractado pasa por el foco imagen, ¿vale? En el caso de que pase por el foco objeto, no sale paralelo al eje, ¿vale? El que pasa por el centro sigue sin desviarse, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, una lente convergente. Aquí tenemos el foco imagen, aquí tenemos el foco objeto y vamos a colocar, por ejemplo, un objeto aquí, ¿vale? Es decir, en este caso estaría entre el centro de curvatura, ¿vale? Que estaría más o menos a 2f, ¿vale? A 2 veces la distancia focal y la distancia focal, ¿vale? Tenemos en ese intervalo. Entonces, el primero sería un rayo paralelo, ¿vale? Y lo que hace es pasar por el foco imagen. El segundo rayo que tenemos es el que pasa por el foco objeto. El que pasa por el foco objeto emerge paralelo, ¿vale? Y por último sería el que pasa por C, ¿vale? Que el que pasa por C sigue sin desviarse, pues más o menos sería este, ¿vale? Bien hecho sería este. Entonces los tres rayos se interseccionan en el mismo punto y la imagen la tendríamos aquí, ¿vale? Esto sería I', esto sería I, esta distancia sería S y esta distancia sería S', ¿vale? Esto mismo lo podemos calcular, ¿vale? ¿Cuál es la posición de S' con la fórmula que hemos dicho? 1 entre S' menos 1 entre S igual a 1 entre φ, ¿vale? En este caso hemos obtenido una imagen invertida, ¿vale? Las características serían invertida, sería además real, ¿vale? Porque la hemos construido con los rayos, ¿vale? No con sus prolongaciones, está a la derecha además, y no se distingue muy bien, pero es algo mayor, ¿vale? Que el objeto, la imagen. Esto mismo lo vamos a ver con una simulación. Vamos a ver que en el caso de una lente convergente, dependiendo de dónde coloquemos nuestro objeto, las características de la imagen que vamos a obtener son diferentes, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos f', ¿vale? Que en este caso sería 6, ¿vale? Como veis es positiva la distancia focal imagen, ya que esto es una lente convergente. El foco objeto lo tendríamos en el menos 6, 0, ¿vale? Y por tanto la distancia focal objeto sería menos 6, ¿vale? Y el centro de curvatura, que sería 2 veces la distancia focal, pues lo tenemos en el menos 12, 0 o en el 12, 0, ¿vale? Entonces, la primera situación es un objeto que lo tenemos lejos, ¿vale? ¿Y a qué nos referimos cuando decimos lejos? Pues que lo tenemos más a la izquierda que una distancia de 2f, ¿vale? Más lejos que el centro de curvatura. Ese sería, por ejemplo, el caso del ojo humano o el caso de una cámara fotográfica, ¿vale? Los objetos, normalmente los que observamos, se encuentran lejos, a una distancia mayor a 2 veces la distancia focal, ¿vale? Entonces, ¿cuál es
¿cuáles son? ¿Cómo es la imagen que se genera? Bueno, pues vamos a trazar primero el rayo paralelo que pasaba por el foco imagen, ¿vale? Sería ese. Tenemos el paralelo y pasa por el foco imagen. ¿Cómo sería el segundo rayo? Que pasa por el foco objeto, ¿vale? Lo vemos, pasa por el foco objeto y sigue paralelo, ¿vale? Con esos dos rayos, ¿vale? La intersección, que sería aquí, ahí es ya donde tenemos la imagen. Podemos trazar, si queremos, el tercer rayo, que es el que pasa por el centro de curvatura. Y ese sigue sin desviarse, ¿vale? Y ahí es donde se forma nuestra imagen, ¿vale? Si os fijáis, cuando el objeto está más lejos de 2f, la imagen se forma siempre entre f' y 2f', ¿vale? En este intervalo. Además, esa imagen es más pequeña, ¿vale? Se ve en el tamaño, que es más pequeña que, en este caso, nuestro objeto, pues el tamaño tenía más o menos 3, y como veis, la imagen creada, ¿vale? Su posición es más o menos 9,396, pero el I' es negativo, ¿vale? Porque está invertida y en valor absoluto su tamaño es más o menos 1,715, ¿vale? Que es más pequeño que el objeto real. El objeto real lo teníamos situado en el menos 16,6, ¿vale? Negativo, esa S, y su tamaño, el I, era 3,03, era positivo, ¿vale? Como veis, esto ocurre siempre que el objeto esté a una distancia más lejana de 2f, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando lo vamos acercando hacia 2f, esa imagen se va haciendo cada vez un poquito más pequeña, un poquito más grande, ¿vale? ¿Y qué ocurre cuando llegamos más o menos a la distancia de 2f? Bueno, cuando llegamos a la distancia de 2f, la imagen se crea en 2 veces f', ¿vale? Y esa imagen vuelve a ser real, ¿vale? La hemos construido con los rayos, no con sus prolongaciones. Está invertida, ¿vale? Y es igual de tamaño que el objeto, ¿vale? Nuestro objeto real estaba en el menos 12, ¿vale? Negativo, el S, y su tamaño, el I, era 3. Si os fijáis, la imagen, en este caso, está S' sería 12 y el I' sería menos 3, ¿vale? Entonces, si calculamos el aumento, si os acordáis, el aumento era I' entre I, por ejemplo, entonces I' menos 3 entre I3, el aumento nos sale menos 1, ¿vale? El negativo era porque estaba invertido y lo multiplicamos por 1 porque son de igual tamaño, ¿vale? Lo mismo podíamos haber hecho, si os acordáis, el aumento también se define como S' entre S. S' sería 12, entre S menos 12 nos daría también un aumento de menos 1, ¿vale? Ese es un caso particular. Ahora, si seguimos avanzando, la imagen cada vez se va haciendo más grande, es decir, más a la izquierda de 2f es más pequeña que nuestro objeto, ¿vale? Es invertida y es real. A medida que lo vamos acercando, cuando llegamos a 2f es igual, pero si seguimos acercándolo hacia el foco objeto, cada vez se va haciendo más grande, ¿vale? Entonces, en este caso, si nuestro objeto está entre 2f y f, el objeto que se crea es real, es invertido, pero es mayor que el objeto, ¿vale? ¿Y esto hasta cuándo ocurre? Bueno, pues esto ocurre hasta que situamos el objeto en el foco objeto, ¿vale? Cuando situamos el objeto en el foco objeto, estos dos rayos, el paralelo que pasa por el foco imagen y el que va por el centro, son paralelos, ¿vale? Entonces esa imagen podemos decir que se forma en el infinito, ¿vale? O que no hay imagen en cierta medida, ¿vale? Ahora, si todavía seguimos acercándolo más y nuestro objeto está entre F y el centro de curvatura, si os fijáis ahora, cuando yo trazo el rayo paralelo, pasa por él, vamos a hacerlo de cero. Trazamos nuestro rayo paralelo y pasa por el foco imagen. El segundo rayo sería el que pasa por el centro, ¿vale? Sigue sin desviarse. Pero si os fijáis, estos dos rayos, ¿vale? No se juntan nunca, no tenemos nunca la intersección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar las prolongaciones. Si os fijáis, las prolongaciones sí interseccionan.
Entonces, como tenemos la intersección de unas prolongaciones, esta imagen, ¿vale?, que en este caso está a la izquierda, es una imagen virtual, ¿vale? Además, es derecha, ¿vale?, y de mayor tamaño, ¿vale? Se señalan las características cuando tenemos un objeto a la derecha de él, ¿vale? Es mayor, es derecha y es virtual. Y este sería el caso de una lupa, ¿vale?, que conseguimos aumentar su tamaño, ¿vale? Si os fijáis, nuestro objeto estaba en el -334 y su tamaño era de 2,176. La imagen que hemos creado es también, el S' es negativo, ¿vale? Es negativa, y el I' pues es mayor, ¿vale? Mayor que 2,176. ¿Cómo sería la formación de imágenes en el caso de una lente divergente? Bueno, pues vamos a dibujar nuestra lente. Y si recordáis, la distancia focal imagen en el caso de una lente era negativa. Por tanto, el foco imagen lo tenemos a la izquierda y el foco objeto a la derecha. Dibujamos nuestro objeto, ¿vale? Y decíamos, el rayo paralelo emerge pasando por el foco imagen. El foco imagen está aquí, por tanto hacemos su prolongación y sería algo así. ¿El segundo rayo cuál es? El que pasa por el foco objeto, ¿vale? Entonces más o menos sería algo así, y ese sale paralelo. Entonces, ¿estos dos rayos son de intersección? Pues desde luego por aquí no. Entonces, miramos sus prolongaciones y estaría aquí la imagen, ¿vale? Podríamos hacer el tercer rayo, ¿vale?, que más o menos sería algo así, ¿vale? El que pasa por el centro no se desvía, ¿vale? Y por tanto tenemos ahí su correspondiente imagen. ¿Cuáles son las características de la imagen en el caso de una lente divergente? Bueno, primero tenemos que saber que independientemente de dónde coloquemos nuestro objeto, ¿vale?, la imagen siempre va a tener las mismas características. Por un lado es menor, ¿vale?, tal como se observa, está derecha y la hemos realizado con las prolongaciones, por tanto es virtual, ¿vale? Y esas características se cumplen siempre en el caso de una lente divergente. Además, esa imagen siempre se crea entre O y F', ¿vale?, en ese intervalo. Todo este tema de las lentes tiene muchísimas aplicaciones y vamos a estudiar algunos de los instrumentos ópticos, ¿vale? Entonces, el primero de ellos va a ser la lupa, ¿vale? Entonces, ¿qué es la lupa? Bueno, pues tenemos que saber que la lupa es un dispositivo, ¿vale?, que sirve para ver objetos pequeños con un mayor tamaño, ¿vale? Y consiste en una lente convergente, ¿vale? Es una lente convergente. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginemos que tenemos nuestro ojo, ¿vale?, y queremos ver algún objeto, ¿vale? Entonces, ¿de qué va a depender el tamaño que tiene ese objeto? Bueno, pues si nosotros tenemos un objeto aquí, ¿vale?, de una altura I y está situado a una distancia P, el tamaño de ese objeto al final depende del ángulo este. A este ángulo lo vamos a llamar teta. Entonces, ese ángulo teta, ¿cómo lo podemos obtener? Bueno, pues tangente de teta es igual a el cateto opuesto, la altura que tenga ese objeto, entre P, ¿vale?, que es la distancia a la que se encuentra ese objeto. Tiene sentido que cuanto más acerquemos ese objeto, ¿vale?, si por ejemplo ahora en vez de estar así, nuestro objeto lo tenemos aquí y el ojo sigue estando en el mismo sitio, ese ángulo ahora, ¿vale?, ha aumentado, ¿vale? No significa que el objeto sea mayor, sino que lo vemos más grande, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que nosotros si acercamos mucho un objeto, hay un momento en que lo dejamos de ver nítido, ¿vale? Entonces esa distancia más próxima al ojo
pero que ya si la seguimos acercando ya dejamos de verlo nítido, se llama el punto próximo. Y más o menos en el caso del ojo está situado a 25 centímetros, ¿vale? Es decir, a 0,25 metros. Ese es ya el punto donde vemos el objeto con el tamaño más grande posible y de forma nítida, ¿vale? En el caso de ángulos pequeños, ¿vale? Que es las aproximaciones que suelen hacer en óptica suelen ser para ángulos pequeños, podemos aproximar tangente de teta a teta directamente, ¿vale? Entonces podemos decir que este ángulo va a ser igual a la altura que tenga el objeto entre ese punto próximo que está situado a 0,25 metros, ¿vale? ¿Qué ocurre si queremos ver el objeto más grande? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, colocar una lente convergente entre el ojo y ese objeto que queremos ver más grande. Entonces, si nosotros ahora ponemos una lente convergente, ¿vale? Y vamos a suponer, si os acordáis, si nosotros ponemos un objeto entre el foco objeto y nuestro centro, ¿vale? En la intersección entre la lente y el eje de simetría, vamos a ver qué imagen se forma. Entonces, para ello, trazamos rayo paralelo y el rayo paralelo lo que hacía era pasar por el foco imagen, ¿vale? Que vamos a suponer que está por aquí. Entonces, si pasa por el foco imagen, pues será algo así. Y el otro rayo posible es el que pasa por el centro de curvatura. Entonces, el que pasa por el centro de curvatura será algo así, ¿vale? Entonces, estos dos rayos ¿dónde interseccionan? Pues desde luego que por aquí no. Entonces, vemos sus intersecciones, ¿vale? Y más o menos, pues, interseccionan por ahí arriba. Entonces, la imagen que obtenemos sería esa, ¿vale? Si os fijáis, con una lente convergente hemos conseguido aumentar ese, ¿vale? Nuestro ojo seguiría estando a la derecha de la lente y entre el objeto y la lente, entre el objeto y nuestro ojo hemos colocado una lente convergente, que sería la lupa. Pues ahora hemos conseguido una imagen bastante mayor, ¿vale? Con la lupa. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro ojo, para estar relajado, necesita que esa imagen que se crea, que esos rayos que vienen, vengan del infinito. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, pues si os acordáis, si colocamos el objeto en el foco objeto, esos rayos se convierten en paralelos, ¿vale? Vamos a hacerlo. Si ahora en vez de esta situación ponemos el objeto justo en el foco objeto, la imagen que obtenemos la vamos a obtener en el infinito. De esta forma vamos a conseguir que nuestro ojo esté relajado, ¿vale? Tenemos aquí tenemos aquí ahora en el F nuestro objeto. Entonces, si trazamos el rayo paralelo, pasa por el foco imagen y tenemos luego el que pasa por ejemplo, el que pasa por el centro de curvatura, que será pues algo así, ¿vale? Más o menos. Entonces, estos rayos ahora mismo son paralelos, ¿vale? Este y este son paralelos. Por tanto, la imagen se crea en el infinito, ¿vale? Y conseguimos que nuestro ojo esté relajado. En ese caso, el ángulo este que vamos a tener aquí, teta prima, va a ser el tamaño que tenga este objeto y aquí la distancia focal, ¿vale? La distancia focal, entonces, el ángulo ahora, ¿vale? Tangente de teta prima va a ser ahora I entre esa distancia focal. Otra vez, como ocurría en el caso anterior, si queremos podemos hacer la aproximación para ángulos pequeños y tangente de teta prima lo podemos aproximar a teta prima, ¿vale?
Entonces, ¿cuál es el aumento que hemos conseguido con la lupa? Pues la relación entre teta prima y teta, ¿vale? La relación entre el tamaño con el que lo vemos con la lupa y el tamaño con el que lo vemos sin nuestro ojo, ¿vale? Entonces, si realicemos esa relación, ¿vale? El aumento, a veces se escribe aumento angular, ¿vale? El aumento va a ser esa relación entre teta prima y teta. Teta prima habíamos dicho que era el tamaño del objeto entre esa distancia focal. Y teta habíamos dicho que era el tamaño del objeto entre el punto próximo. Pues en este caso, el tamaño del objeto se va y obtenemos el punto próximo, 0,25 metros, entre esa distancia focal. Sería el aumento que conseguimos con una lupa. Vale, el segundo instrumento óptico destacable es la cámara fotográfica, ¿vale? La cámara de fotos. Su antecedente es lo que se denomina cámara oscura, ¿vale? ¿Y qué era esto? Bueno, pues teníamos un espacio cerrado, ¿vale? Como podéis ver, donde solo tenemos una pequeña abertura, ¿vale? Y por esa abertura se dejaba pasar la luz exterior. Entonces, ¿qué se veía? Que en esa cámara oscura, ¿vale? Estaba todo oscuro excepto la luz que entraba por la abertura, se formaban imágenes, ¿vale? Que eran invertidas, ¿vale? Al objeto que teníamos y también eran reales, ¿vale? Se recibían en una pantalla, en un plano, ¿vale? En una pared, ¿vale? Entonces, basado en eso, tenemos la cámara fotográfica. ¿Y cuál es la principal diferencia? Bueno, pues que en esta abertura de aquí vamos a colocar una lente convergente, ¿vale? Y de esta forma obtenemos el fundamento de la cámara fotográfica. ¿Cuáles son las principales partes? Bueno, pues que vamos a tener esa lente, ¿vale? Y a esa lente lo vamos a llamar objetivo, ¿vale? La lente de la cámara se denomina objetivo. Luego tenemos una cámara oscura, ¿vale? Sería esto, ¿vale? Al final es un cuerpo, ¿vale? Una cámara oscura, un compartimento oscuro, como lo queráis llamar. Y al final de esa cámara oscura tenemos lo que se denomina la película, ¿vale? En la película fotográfica se recoge la imagen, ¿vale? Y esa película fotográfica tiene sensores, ¿vale? Y en cada punto de esa película fotográfica, ¿vale? Está formada por puntos que se denominan píxeles, ¿vale? Y esos píxeles detectan el color que se recibe, ¿vale? Son sensores y tienen un registro, por un lado RGB, ¿vale? Red, green, blue, y por otro lado de grises, ¿vale? Recordamos que con los colores azul, verde y rojo, ¿vale? Con esos colores primarios, dependiendo de la cantidad que pongamos de cada uno de los colores, podemos formar todos los demás. Bueno, pues se detecta qué cantidad, digamos, mediante un sensor hay de cada uno de los colores y se recibe en esa película, ¿vale? ¿Cómo es la formación de imágenes en una cámara fotográfica? Bueno, pues los objetos normalmente se considera que están lejos, ¿vale? Y entonces, si os acordáis, si yo tengo una lente convergente con su distancia focal imagen, dos veces la distancia focal imagen, el foco objeto y dos veces la distancia focal objeto. Coloco un objeto lejos, ¿vale? La imagen que obtengo, el rayo paralelo, pasa por el F'. Y otro rayo que puedo trazar es el que pasa por el foco objeto que sale paralelo, ¿vale? Entonces, si os fijáis, las imágenes, las características de la imagen que se obtienen en una cámara fotográfica van a ser real, invertida y menores, ¿vale? Menores que el objeto. Y esa imagen, como hemos dicho, se recibe en la película.
Por otro lado, es interesante darse cuenta que el enfoque, ¿vale?, se logra ajustando la distancia entre esta lente de aquí, ¿vale?, y la película, ¿vale? Ajustando esa distancia, pues conseguimos enfocar. Vale, y el tercer instrumento óptico que vamos a ver, ¿vale?, y el más sofisticado, es el ojo humano, ¿vale? El ojo humano, al fin y al cabo, es un sistema óptico que está formado por diferentes elementos, ¿vale? En primer lugar tenemos el iris, ¿vale?, que sería la parte de color con la pupila, y lo que hacen es regular cuánta luz penetra en nuestro ojo, ¿vale? Cuando hay mucha luz, la pupila se hace más pequeña, y cuando la luz es escasa, la pupila se agranda, ¿vale?, para dejar pasar más. Luego, hacia el interior del iris encontramos el cristalino, ¿vale? Y el cristalino sería la lente, ¿vale? Funciona un poco como el objetivo de la cámara fotográfica, ¿vale? Es una lente convergente, ¿vale? Y tiene la característica de que se puede modificar mediante su curvatura, se puede modificar mediante los músculos ciliares. Es decir, podemos presionar más o menos, ¿vale?, y hacer que el cristalino se abombe más o menos, variando así su radio y su distancia focal, ¿vale? Si variamos la distancia focal, estamos a su vez variando la potencia que tiene nuestra lente, ¿vale? Y en el fondo de nuestro globo ocular, ¿vale?, está lo que se denomina retina, ¿vale?, cuya función es recoger la imagen, ¿vale? El cristalino era el equivalente a el objetivo de una cámara fotográfica, pues la retina sería el equivalente a la película, ¿vale? Esta retina está compuesta por células nerviosas, ¿vale?, que son sensibles a la luz, ¿vale? Y hay dos tipos, pueden ser o bastones o conos, ¿vale? Esas células pueden ser o bien bastones o bien conos. Entonces, con B de bastones se ocupa de los blancos y los negros, ¿vale? Yo uso eso para acordarme. Y los conos de la cromática, ¿vale?, de los colores. ¿Vale? En los conos tenemos diferentes tipos, ¿vale?, según el pigmento fotosensible, ¿vale? Entonces van a absorber un tipo de luz u otro, ¿vale? Y a su vez, ¿vale?, tenemos el nervio óptico. El nervio óptico lo que va a hacer es transmitir esa información de la retina, ¿vale?, al cerebro, ¿vale? Y ese sería un poco el funcionamiento del ojo humano, ¿vale? Al igual que ocurría con la cámara fotográfica, nuestro ojo está preparado para ver principalmente objetos de lejos, ¿vale? Y por tanto, ¿vale?, si nosotros dibujamos un objeto lejano, pues va a pasar lo mismo que ocurría con la cámara fotográfica. Vamos a obtener una imagen y esa imagen va a ser más pequeña y va a estar invertida, ¿vale? Entonces, las características de la imagen en el caso del ojo son las mismas. Va a ser menor, real, ¿vale?, se recoge en la retina e invertida. Vamos a ver que cuando ese objeto está muy lejos, la imagen prácticamente se forma en el foco, ¿vale? Entonces, si escribimos la ecuación para las lentes delgadas, que si os acordáis era 1 entre S' menos 1 entre S igual a 1 entre F', vamos a intentar despejar S'. Entonces pasamos el menos 1 entre S al otro lado, entonces obtenemos 1 entre F' más 1 entre S, hacemos ahí un denominador común, tenemos S por F' y nos queda S más F',
¿vale? Por lo tanto, S' lo pasamos al otro lado y obtenemos S por F' entre S más F', que es igual a S'. Es decir, la imagen, ¿vale?, se crea en este punto, ¿vale? La distancia a la que se encuentra el objeto por la distancia focal imagen entre la distancia a la que se encuentra el objeto más F'. ¿Qué ocurre? Que hemos dicho que los objetos están lejos, ¿vale? Entonces, si los objetos están lejos, esa distancia S va a ser mucho mayor que la distancia focal imagen de nuestro ojo, ¿vale?, que va a ser muy pequeña. Por lo tanto, podemos hacer una aproximación y es que S más F', ¿vale?, si fuese, por ejemplo, 100 más 0,1, se puede aproximar perfectamente a 100, ¿vale? Entonces, esto nos quedaría, bajo esta aproximación, nos queda SF' entre S igual a S'. La S se va y, por tanto, la imagen se forma prácticamente en el foco, ¿vale? Y la retina está ahí, en el foco. Si volvemos a nuestra imagen, podemos decir que aquí en la retina es donde se sitúa ese foco imagen. Y ahí es prácticamente donde se crea la imagen. Para acabar vamos a analizar algunos defectos de la visión, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver qué es la miopía, ¿vale? Entonces, en la miopía lo que ocurre es el caso que tenemos aquí arriba a la izquierda. ¿Qué está pasando? Tendríamos aquí la retina, ¿vale? Y la imagen se nos está formando entre el cristalino y la retina, ¿vale? No en la retina, sino entre el cristalino y la retina. Esto se puede deber a dos cosas. O bien el globo ocular, el ojo, su diámetro es demasiado grande, o bien la distancia focal imagen es demasiado pequeña, ¿vale? Entonces, esto es un problema, ¿vale? Un problema sobre todo en la miopía para ver de lejos, ¿vale? Una vez se acercan los objetos no hay tanto problema, pero para ver de lejos, esto de que la imagen se nos forme entre el cristalino y la retina es un problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El problema aquí es que los rayos convergen demasiado rápido. Nos interesa que no converjan tan rápido, ¿vale? Que converjan un poco más tarde y así formaríamos la imagen en la retina. Entonces, ¿cuál es la corrección de la miopía? Poner una lente divergente. Si ponemos una lente divergente, los rayos que vienen paralelos divergen un poco, ¿vale? Entran en el cristalino y ya sí llegan a converger, ¿vale?, aquí, en la retina, porque primero hemos hecho que diverjan un poco, ¿vale? Entonces la corrección de la miopía sería una lente divergente. ¿Qué ocurre en el caso de la hipermetropía? Pues todo lo contrario, ¿vale? Ahora la imagen se forma a la derecha de la retina, aún más lejos de la retina, ¿vale? Entonces, esto se puede deber a dos cosas. O bien el globo ocular es demasiado pequeño, ¿vale?, y debería ser, por ejemplo, así, un poco más grande, o bien la distancia focal imagen es demasiado grande y debería ser más pequeña, ¿vale? Y tener aquí el foco imagen, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un problema de que nuestro ojo no converge lo suficiente los rayos, ¿vale? Tardan demasiado en converger. Querríamos que convergieran más rápido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con una lente convergente. De esta forma, los rayos empiezan ya a converger cuando entran en el ojo, en el cristalino, siguen convergiendo y conseguimos que esa imagen se forme en la retina, ¿vale? Los hipermétropes, sobre todo, tienen problemas cuando ven los objetos de cerca, ¿vale? Y este defecto también viene acompañado muchas veces por sensación de fatiga visual, ¿vale? Porque para obtener una visión nítida suelen forzar la acomodación, ¿vale? Decíamos que la acomodación era esos músculos ciliares tenían que variar el radio de curvatura de nuestro cristalino, ¿vale? Dependiendo de lo que queramos enfocar. Bueno, si lo hacemos muchas veces, eso nos agota, ¿vale? Y eso puede ocurrir en el caso de la hipermetropía.
Otros defectos de la visión son el astigmatismo, y esto se debe a una deformación en la córnea, ¿vale? ¿Qué es la córnea? Es una membrana exterior, ¿vale? Que sirve para proteger el ojo. Entonces esa membrana normalmente es esférica, y en el caso de los ojos que tienen astigmatismo, de las personas que tienen astigmatismo, esa córnea está deformada, ¿vale? Y la forma que tiene es un poco como un balón de rugby, ¿vale? No es esférica, sino que tiene otra curvatura. Entonces, ¿esto qué provoca? Que el ojo, los rayos de luz, no enfocan todos en el mismo punto, enfocan en diferentes, y entonces tienen una visión pues no nítida, ¿vale? La corrección se hace mediante lentes cilíndricas, ¿vale? Entonces, la córnea está deformada y no enfocan bien en un mismo punto, los rayos no van a parar al mismo punto, entonces se usan lentes cilíndricas para corregir este defecto de la visión. Y el último defecto de la visión sería la presbicia o vista cansada. Esto ocurre porque con la edad nuestros músculos ciliares pierden fuerza en cierta medida, ¿vale? Ya no tienen esa capacidad de acomodar correctamente nuestro cristalino. Entonces, digamos que se pierde cierta potencia. Entonces, si se pierde potencia, ya nuestro ojo no converge lo suficientemente bien los rayos. Entonces, vamos a tener un caso similar a este que teníamos en el caso de la hipermetropía, ¿vale? La causa es diferente, ¿vale? La hipermetropía es o bien porque nuestro globo ocular es demasiado pequeño o porque la distancia focal es demasiado grande. En el caso de la presbicia ocurre porque esos músculos ciliares pierden, ¿vale? Por el cansancio ya de los años, pierden esa capacidad. Entonces ya no pueden, no tienen tanta potencia y esos rayos no convergen tan rápido. Entonces, al igual que ocurría con la hipermetropía, en el caso de la presbicia también se usan lentes convergentes, ¿vale? Para corregir este defecto.